Las secuelas de la operación Al-Aqsa de Hamás el 7 de octubre han dejado a las empresas israelíes devastadas, mientras los colonos se enfrentaban a una situación desconocida, sin precedentes por la ausencia de inyecciones financieras y ayudas públicas. La guerra en Gaza, que comenzó un mes después del inicio de la operación de Hamás, ha tenido un efecto devastador en la actividad empresarial israelí, con cientos de empresas al borde de la quiebra. Economistas y financieros calculan que el coste inicial de la guerra de Gaza para Tel Aviv asciende a 51.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 10% del PIB israelí. El Ministerio de Trabajo israelí informa de que unos 765.000 israelíes, el 18% de la población activa, se han quedado en paro tras ser llamados a filas en las reservas para luchar contra la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Según el Financial Times, cada vez hay más pruebas del devastador impacto de la guerra en los resultados económicos del Estado israelí. Sin embargo, las medidas financieras desveladas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Finanzas Bezalel Smotrich han suscitado la condena de la comunidad empresarial. En un intento de calmar la creciente agitación económica, el gabinete militar israelí anunció nuevas normas que, según los expertos, solo conducirán a un empeoramiento de la situación económica del país. En un acontecimiento relacionado, un grupo de 300 destacados economistas israelíes pidió a Netanyahu y Smotrich que entren en razón. El duro golpe que ha sufrido Israel exige un cambio fundamental en las prioridades nacionales y una reasignación masiva de fondos para reparar los daños causados por la guerra, asistir a las víctimas y reconstruir la economía, reza la carta abierta. El Financial Times citaba a Eugene Kandel, presidente del think tank Startup Nation Policy Institute y uno de los economistas firmantes de la carta, afirmando que el gobierno israelí aún tiene que demostrar que ha comprendido la gravedad de la situación. Los economistas expresaron su grave preocupación porque los paquetes financieros prometidos por Netanyahu para las empresas con alto riesgo de quiebra no sean suficientes, si las perspectivas económicas del régimen siguen deteriorándose y parece que se deteriorará hasta desembocar en el colapso final de la economía israelí, según el Financial Times. Otros sostienen que el paquete de ayudas debe ir acompañado de un replanteamiento completo de las prioridades del gasto público. Los socios de coalición de Netanyahu de partidos ultraortodoxos y colonos siguen destinando enormes sumas a proyectos que, según los críticos, no tienen cabida en una economía de guerra, como un programa para fomentar la observancia religiosa entre los estudiantes. Como consecuencia, cientos de empresas no han recibido el apoyo financiero prometido por el primer ministro, según la revista Foreign Policy. La guerra de Israel no puede durar eternamente y podría entrar en recesión muy pronto, ya que la movilización militar masiva provocaría una grave recesión económica. Los sectores más afectados por una guerra prolongada en la Franja de Gaza son el petróleo y el gas, el turismo, la sanidad, el comercio minorista y el desarrollo de tecnología moderna. Se calcula que la economía israelí ha entrado en guerra con $1.000 millones de reservas y $14.000 millones de ayuda militar de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos afirman que la guerra en curso en Gaza costará a la economía israelí miles de millones de dólares más y la recuperación llevará mucho más tiempo que en el pasado. De hecho, según economistas y analistas, se espera que la guerra de Gaza perjudique gravemente a la economía israelí a corto y largo plazo. Agencias de calificación mundial como Fitch Ratings, S&P y Moody's Investor Services han advertido que una nueva escalada de la guerra provocará una rebaja de la calificación de la deuda soberana del régimen.
SIP ya ha rebajado la perspectiva crediticia de Israel a negativa, citando los riesgos de una ampliación de la guerra en Gaza que tendría un impacto negativo más pronunciado en la economía. La agencia de calificación señaló que la perspectiva negativa refleja el riesgo de que la guerra se extienda más o afecte a las métricas crediticias de Israel más negativamente de lo que esperamos, según Foreign Policy. Citando a analistas políticos, informó de que el coste de las dos guerras anteriores de Israel contra Líbano en el verano de 2006 y contra la Franja de Gaza en 2014, llegó a medio punto porcentual del PIB y afectó principalmente al sector turístico. Pero esta vez se calcula que la caída alcanzará el 15% en términos anuales en el último trimestre de este año. Esto se produce en un momento en que una larga lista de compañías aéreas ha dejado de volar tanto al propio Israel como a los territorios palestinos ocupados. La cancelación de vuelos perjudicará aún más a la economía israelí, especialmente al sector turístico, del cual depende en gran medida el régimen. También ha resultado problemática para cientos de miles de ansiosos israelíes que tratan de huir del país en medio de la guerra y de las salvas diarias de cohetes lanzadas por las fuerzas de resistencia palestinas desde la asediada Franja de Gaza. Ataques con cohetes que parecen no tener fin a la vista. En el tiempo transcurrido desde que comenzó la operación de Hamás, cientos de miles de israelíes se han visto desplazados o han huido de los asentamientos cercanos a la Franja de Gaza, y todo indica que no volverán. Según el Ministerio de Turismo de Israel, las habitaciones de hotel están ocupadas casi en su totalidad, no por turistas extranjeros, sino por colonos israelíes que buscan asilo y planean abandonar los territorios palestinos ocupados. Muchos ya han abandonado Israel por mar, al menos un barco estadounidense evacuó a israelíes del puerto de Haifa. Cada vez son más los israelíes que planean marcharse y empiezan a aparecer campañas en Internet en las que se subraya que todos los israelíes tienen la intención de abandonar definitivamente los asentamientos cercanos a Gaza y otras zonas. Desde que Netanyahu volvió al poder a principios de enero, la emigración de intelectuales se ha convertido en algo habitual entre los israelíes que ya estaban descontentos y muchos simplemente furiosos con su nuevo gobierno. Ahora, con los cohetes volando a diario y el creciente enfado con Netanyahu y su gabinete, la emigración de israelíes altamente cualificados ha aumentado aún más mientras Israel atraviesa uno de sus periodos más difíciles. Un residente local declaró a los medios israelíes: "Huimos a Chipre inmediatamente después de la primera sirena del sábado. Somos una familia de padres y 4 hijos. Mi intuición me decía que no se trataba de un asalto más y mis nervios estuvieron a flor de piel durante los 10 meses que vivimos en este país enloquecido. Compramos los billetes a las 10 de la mañana y a las 17 ya estábamos en Pafos. Ahora estamos aquí intentando asentar y empezar una nueva vida". A medida que se prolonga la guerra en Gaza, muchos israelíes, junto con sus familias, procedentes de todos los territorios palestinos ocupados e incluso del propio Israel, ya han viajado al extranjero o han declarado su intención de hacerlo. Su principal preocupación es que ya no tienen seguridad, pues la mayor guerra contra la Franja de Gaza de la historia moderna corre el riesgo de traspasar las fronteras y expandirse. Temen por sus vidas y se arrepienten de haber venido a Israel.